descubierto en la parrillada, el increíble momento en que mi hijo transforma el rechazo en una lucha por su pasión. Juanito se encontraba en la cocina, su refugio. El aroma de la carne asada llenaba el aire del patio trasero, una fiesta familiar que prometía ser el remedio perfecto para el peso de la vida cotidiana. Sin embargo, en el fondo de su mente, los murmullos de sus compañeros resonaban. ¿Quién cocina en lugar de estudiar? Eso es una locura. Las palabras le pesaban como un lastre, al punto de cuestionar todo. En su corazón vibraba un grito: ¿es este realmente mi camino? La incertidumbre crecía, tenaz. A su lado, su madre lo animaba, recordándole lo valioso que era seguir sus sueños y el esfuerzo que siempre habían puesto en cada plato. Pero su mente era un torbellino, cada risa que surgía de la fiesta era un eco de su propio sufrimiento. La mirada de sus amigos, con una mezcla de burla y desprecio, se hacía omnipresente. El viejo amigo de su padre había llegado y su presencia era como un dulce veneno, susceptible de germinar dudas en los que le rodeaban. Mientras la carne chisporroteaba, imaginaba todos los comentarios despectivos que podría recibir. Quizá no soy tan bueno, se decía a sí mismo, dejando que la inseguridad anidara en su interior. Se preguntó si su pasión era solo un capricho destinado a fallar. En su cabeza, luchaba contra voces que minimizaban su talento. Pero, al cerrar los ojos, recordaba el rostro de su abuela, siempre alentándole a no rendirse, a trabajar con el amor en cada plato. Esa voz interna se convertía en un refugio en medio de las tempestades de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Siguió sintiendo una presión creciente en el pecho, cada palpitar pretendía recordarle que estaba en una trinchera de combate. Justo cuando se sentó a la mesa, el viejo amigo de su padre, con su mirada incrédula, dejó caer palabras que desnudaban. ¿Te puedes imaginar a este chico como chef? No sirve para eso. Un escalofrío recorrió la espalda de Juanito, la angustia lo ahogaba, y las sonrisas de los invitados se transformaron en sombras, inseguras ante la opinión de un supuesto experto. El abrigo de confianza que había logrado construir se desmoronaba. Las manos de Juanito temblaban al sostener su plato estrella, el guiso que había cocinado tarde tras tarde. Un susurro interno le gritaba que era su momento, pero las palabras punzantes resonaban por todo su ser. Sintió que el tiempo se detenía. ¿Sería este el momento que finalmente lo llevaría a ser visto, o caer en un abismo más profundo de rechazo? El silencio fue ensordecedor. Las miradas se centraron en él como si esperaran un milagro, pero el viejo amigo solo esperaba el error. La tensión se hacía palpable, y Juanito sabía que necesitaba dar un paso adelante. Pero en ese instante, todo parecía colapsar. ¿Sería capaz de enfrentar esa bandeja de comida, donde sus esperanzas estaban depositadas, y servir su verdad ante el mundo, o se resignaría a ser un sueño olvidado? La historia de Juanito está lejos de terminar, y el desenlace de esta noche podría cambiarlo todo para siempre. Un día después de aquella tensa cena, Juanito se encontró frente a un espejo, rodeado de la luz de la mañana que filtraba a través de la ventana de su habitación. Sus ojos, aún un poco cansados, reflejaban una mezcla de determinación y duda. Había pasado la noche en vela, pensando no solo en las palabras venenosas que había escuchado, sino también en las que su madre le había susurrado ante el fogón. El amor por la cocina no se mide en opiniones ajenas. La verdad era que el guiso que había preparado era más que comida, era una manifestación de su identidad.
Se sintió impulsado a buscar nuevas formas de expresarse, a mejorar, a utilizar ese rechazo como impulso. Así, decidió que era hora de actuar. Comenzó a planear su camino hacia la cocina profesional. Quería entrar a un programa de gastronomía. Pero en su mente resonaba una pregunta constante: ¿estaría preparado para soportar el escepticismo que lo seguía? Con el apoyo silencioso de su madre, Juanito encontró una forma de lidiar con sus miedos. Identificó la técnica que le había enseñado su abuela: practicar, practicar, practicar. No solo iba a cocinar para él, sino también para demostrar ante todos, incluso ante el viejo amigo de su padre, que podía ser un gran chef. Con determinación reafirmada, se dispuso a transformar esas inseguridades en un proyecto concreto que requeriría disciplina y esfuerzo. Se inscribió en un curso de cocina local, un espacio donde podía perfeccionar sus habilidades y rodearse de personas que compartían su pasión. El primer día del curso, mientras escuchaba las estrategias del instructor, Juanito sintió un fuego renacer en su interior. Las técnicas, la creatividad, el arte detrás de cada plato empezaban a formar parte de su nuevo enfoque. Pero también, un interrogante persistía en su mente: ¿podría realmente enfrentarse a la crítica que tanto le había paralizado hasta ahora? Los días se convirtieron en semanas. Juanito pasaba horas perfeccionando recetas, experimentando con sabores, y sobre todo, aprendiendo a levantarse tras cada error. Se dio cuenta de que cada fracaso en la cocina era una lección invaluable. Mientras cocinaba, sus pensamientos empezaron a despejarse. Se lanzó a crear un nuevo plato, un homenaje a su abuela, un postre que combinaba su infancia con su contemporaneidad. En cada cucharada, encontraba un riéndose siempre de sí mismo, y esa risa se volvió un bálsamo para su autoestima. La confianza crecía en él como una masa elevada que casi podía ver. Sin embargo, no podía evitar preguntarse cómo sería su presentación ante la familia después de haber pasado meses fuera de su sombra. Además, el viejo amigo de su padre seguía acechando en su mente. La inseguridad aún lo acechaba, pero en lugar de dejarse vencer, decidió convertirla en un desafío motivador. El día de su primera presentación llegó. Juanito había estado buscando el momento perfecto para compartir su creación. Preparó su guiso y aquel nuevo plato que le daba un sentido renovado a su pasión. En la calidez del hogar, junto a sus seres queridos, se dio cuenta de que no solo estaba ofreciendo comida, estaba compartiendo una parte de sí mismo. Mientras colocaba el último plato en la mesa, una sensación de nerviosismo y emoción lo invadía por igual. Pero había algo diferente en su mirada, una chispa de resistencia. Hoy es el día, se dijo, consciente de que cada bocado podría ser la respuesta a su búsqueda personal de aceptación. En medio de su temor, lo que nunca se había imaginado como posible empezaba a hacerse realidad. Lo que no sabía es que esta presentación no solo impactaría a su familia, sino que abriría las puertas a un inesperado reto que le haría cuestionar su camino al éxito y su verdadera capacidad para enfrentarse a sus críticos. ¿Estaría listo para la verdad que le aguardaba? La presentación fue un punto clave en la vida de Juanito. Aquella cena, en la calidez del hogar, se sentía atestada de expectativas, tanto para él como para su familia. Cada plato que servía se convertía en un espejo de su crecimiento personal. No obstante, el momento culminante llegó cuando su padre, escéptico desde el inicio, probó su creación. La mirada de su papá era un rompecabezas sin resolver. Fue en ese instante que Juanito comprendió que su viaje no se limitaba a la cocina, era una búsqueda de validación en los ojos de quienes más amaba. La crítica velada en el rostro de su padre, así como la admiración genuina de su madre, representaban dos caras de una misma moneda que ahora debía aprender a equilibrar. La dualidad de esas reacciones lo llevó a una introspección intensa. ¿Dependía su autoestima de la aprobación ajena? Al día siguiente, con la adrenalina todavía corriendo por sus venas, decidió que no podía detenerse. La cocina lo había liberado de inseguridades,
y cada vez se sentía más desafiado a ir más allá. Entonces, luego de un par de días, se inscribió en un concurso de cocina local, un evento que prometía ser su plataforma para brillar, pero también su nuevo campo de batalla personal. Días de incesante práctica y planes se sucedieron. En cada receta, Juanito intentaba explorar no solo su habilidad, sino también su esencia. Fue un proceso de descubrimiento donde no solo se trataba de ser un buen chef, sino de crear un estilo propio que le permitiera destacar. Su abuela siempre decía, la comida lleva alma, y si no pones la tuya, no vale nada. Esa idea se arraigó en él mientras perfeccionaba sus platos. Pasaba horas combinando ingredientes, buscando una singularidad que le hablara a su audiencia. Mientras se acercaba la fecha del concurso, una mezcla de ansiedad y emoción invadía su mente. Las noches se tornaron en insomnio, y cada vez que sus pensamientos vagaban, volvía a la cena familiar. Preguntas sin respuesta lo asediaban. ¿Sería suficiente lo que había aprendido? ¿Sus habilidades en la cocina atraerían finalmente el reconocimiento que deseaba? En el fondo, la sombra del viejo amigo de su padre seguía presente. Esa figura representaba un juicio a su esfuerzo, un eco del escepticismo que creía haber dejado atrás. Quería demostrar que había crecido, que el chico que una vez cocinó por temor a las críticas había evolucionado en un joven que se atrevería a desafiarlas. El día del concurso llegó. La sala estaba llena de competidores y un jurado que irradiaba autoridad. Las manos de Juanito temblaban, la emoción y el miedo se enfrentaban en una batalla frenética. Recordó las palabras de su madre, su mantra en el fondo de su mente: cocina con amor y autenticidad y dejarás huella. Al enfrentarse a los jueces, cada palabra que pronunciaba era un intento de conectar, de mostrar no solo su destreza culinaria, sino su crecimiento personal. Sin embargo, el momento de ver sus evaluaciones se acercaba, y con ello, una nerviosa expectativa prontamente se tornó ansiedad. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida? Mientras se preparaba para la evaluación final, sintió que el camino hacia su verdad personal estaba a punto de revelarse, y esa revelación podría no ser precisamente lo que esperaba. Con su plato frente a los jueces, una pregunta resonaba en su interior: ¿la aceptación que buscaba estaría realmente en sus manos, o sería solo un eco más de su pasado? Con el plato frente a los jueces, un silencio tenso envolvía la sala. Cada mirada era un rayo que atravesaba su piel, y la ansiedad pesaba como plomo en su estómago. Juanito cerró los ojos, un instante fugaz que le permitió reencontrarse. Él era más que un simple competidor. Era un joven que había pasado por dudas, inseguridades y un deseo ferviente de crecer. Abrió los ojos de nuevo, decidido a contar su historia a través de su cocina. La presentación del plato era un arte en sí misma. Organizó los colores, los aromas y las texturas, uniendo cada componente con una narrativa que hablaba de su crecimiento y sus raíces. En su mente, la voz de su abuela reverberaba, instando a comunicar su esencia a través de cada bocado. Es tu historia lo que importa, pensó, y eso era lo que deseaba transmitir. Al final de su exposición, notó una leve sonrisa en el rostro de un juez que parecía más escéptico. Era un rayo de esperanza, un indicio de que quizás había logrado conectar con su audiencia. Sin embargo, con cada aplauso que resonaba en sus oídos, Juanito comprendía que el aplauso externo no era suficiente. Había algo más profundo, algo que resonaba en su interior. Mientras esperaba los resultados, la tormenta de preguntas comenzó nuevamente. Esta vez, no eran sobre su habilidad, sino sobre su identidad. Había cultivado su pasión por la cocina, pero era suficiente para ser aceptado y valorado, no solo como chef, sino como persona. Tenía miedo de que el jurado no viera más allá de lo superficial, que su trabajo no hablara con la autenticidad que él deseaba. Ahí, en la penumbra de la incertidumbre, sintió el peso del escéptico, el viejo amigo de su padre que había sido su sombra hasta ahora. Esa sensación lo llevó a un descubrimiento profundo.
El desafío no era solo demostrar su talento, sino también autovalidarse en un ámbito lleno de juicios. La cocina era su refugio y al mismo tiempo su plataforma. En ese proceso de exponerse al mundo, comenzó a comprender que el verdadero reconocimiento debía comenzar por él mismo. La búsqueda de validación no podía depender únicamente de los demás. Debía encontrar un propósito personal detrás de cada plato cocinado. Finalmente, el jurado se preparó para anunciar el ganador. Rápidamente, Juanito se dio cuenta de que el resultado era menos importante que el camino recorrido. Había transformado el miedo en motivación, y cuando escuchó su nombre, una mezcla de sorpresa y satisfacción llenó su ser. Aplaudió, no por el premio, sino por el viaje que había hecho hasta ese momento. Con el trofeo en mano, sintió que el camino no terminaba allí. Más bien, era un hito en su vida que lo empujaría a explorar nuevos límites y a seguir perfeccionando su arte. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿cómo continuaría cuando la euforia bajara? ¿El aplauso del jurado sustituiría la búsqueda interna de aceptación? Mientras la celebración comenzaba, una inquietud persistió en su mente. El viejo amigo de su padre aún merodeaba, y no podría desplazarse sin enfrentarse a él. Con determinación, se decidió, debía buscar su propio sentido de triunfo, por fuera y por dentro. Así fue como la historia de Juanito se entrelazó con un desafío mayor. En el horizonte, vislumbró la oportunidad de inscribirse en un prestigioso curso de cocina, una experiencia que podría transformar no solo su habilidad culinaria, sino su autoconocimiento más profundo. Con esa decisión tomada, Juanito se planteó: ¿estaba listo para ejecutar ese salto audaz hacia lo desconocido? La decisión de inscribirse en el curso de cocina no fue simplemente un impulso motivado por el reciente triunfo, fue un intento consciente de enfrentarse a la incertidumbre que tanto lo había acosado. La idea de estar inmerso en un entorno donde el talento y la creatividad se celebraban, y donde podría aprender de los mejores, lo llenaba de entusiasmo y nerviosismo. Días después, mientras revisaba el contenido del curso, se topó con un capítulo titulado La resistencia a las críticas. Esa frase resonó en su mente como un eco persistente. ¿Cómo podía alguien aprender a no dejarse afectar por las opiniones ajenas? Su viaje por la cocina había estado marcado por el deseo de validar su talento ante los demás. Se dio cuenta de que este nuevo reto no solo implicaba mejorar su técnica, sino también construir una coraza emocional que lo protegiera de los juicios ajenos. El primer día del curso, la atmósfera vibraba con energía. Compañeros de diversas partes del mundo compartieron su pasión por la cocina, pero también sus inseguridades. Juanito empezó a sentir que no estaba solo en su lucha. La mezcla de ardor competitivo y fraternidad entre ellos se trasladó a cada lección práctica. Aprendieron juntos no solo sobre ingredientes y técnicas, sino también sobre la importancia de mezclar sus historias en cada plato. Sin embargo, las sombras del antiguo escéptico no se disiparon fácilmente. Durante una sesión demoledora con un chef reconocido que era famoso por su riguroso sistema de evaluación, Juanito se encontró nuevamente cara a cara con la crítica. Tras presentar un plato que había creado con la esperanza de fusionar sus raíces culinarias con su creatividad moderna, recibió un comentario acerado: «Esto no tiene voz, no tiene alma. Solo es una técnica vacía». Esas palabras lo atravesaron, como dagas en su confianza. Regresó a su casa esa noche, sumido en un mar de dudas. ¿Era cierto que su trabajo carecía de alma? Se sentaba en la mesa de su cocina, rodeado de utensilios y herramientas, y la voz de su abuela parecía susurrarle desde el pasado: «Lee a tus ingredientes, escucha sus historias». Pero en su mente resonaba el eco del chef: «No hay alma». Desesperado por encontrar claridad, comenzó un ritual nuevo. Cada mañana se levantaba temprano para preparar un plato que representara su día emocional. Con cada ingrediente que picaba, reflexionaba sobre lo vivido, lo que había aprendido y lo que aún temía. Se dio cuenta de que, aunque necesitaba aprender técnicas,
Lo más importante era conectar con sus emociones a través de lo que cocinaba. A medida que el curso avanzaba y lidió con la dura crítica, Juanito empezó a redescubrir el placer de crear sin la constante necesidad de validación. Sus incomodidades se transformaron en combustible y la inseguridad en resiliencia. No solo quería destacar entre sus compañeros, sino preguntarse cómo podía ofrecer su verdad a través de su cocina. A pocos días de finalizar el curso, se puso temperaturas las expectativas y los anhelos. La experiencia, aunque agotadora, lo estaba moldeando. Se sentía más fuerte, más determinado, y se debatía entre las diferentes facetas de su identidad como chef y como persona. En su último proyecto final del curso, Juanito decidió rendir homenaje a sus raíces. Crearía un plato que no solo celebrara sus habilidades técnicas, sino que también hablara de quién era él profundamente. Mientras desarrollaba la idea, sintió que había logrado algo significativo, pero la sombra del escepticismo aún lo acechaba. ¿Cómo podría proteger su nuevo sentido de autoaceptación de lo que vendría? El día de la presentación final se acercaba, y el miedo anidaba en su pecho. La pregunta ineludible lo perseguía: ¿lograría poner su verdadero yo en su creación o se dejaría llevar de nuevo por las inseguridades del pasado? Era el momento de enfrentarse, no solo al jurado, sino a sí mismo. ¿Estaba listo para dar el salto sin red hacia lo desconocido? La atmósfera en la cocina ese día era diferente. El aire estaba cargado de expectativas y nerviosismo. Juanito llegó más temprano que nunca, decidido a aprovechar cada segundo que le quedaba antes de la presentación final. Los cuchillos brillaban, y el aroma de los ingredientes frescos parecía acariciarlo, recordándole que la cocina era más que simplemente técnicas, era su lenguaje, un medio para expresar su historia. Repasó mentalmente los pasos que había seguido para crear su plato, la fusión de sabores que conectaban su infancia con el presente. Quería capturar la esencia de su familia en cada bocado, pero las palabras del chef resonaban aún con fuerza en su mente. ¿Realmente podría infundir alma en su creación? ¿O simplemente se quedaría atrapado en una fotografía técnica, un reflejo superficial de lo que podía ser? Se detuvo un momento, sintiendo la presión mermar ligeramente su determinación. La cocina, un lugar que por tanto tiempo había asociado con la validación externa, comenzaba lentamente a transformarse en un refugio personal. Aún así, era difícil no sentir el peso del juicio que vendría. Era el momento de confrontar todo lo que había aprendido hasta entonces. Mientras cocinaba, notó que su pulso se aceleraba con cada corte, cada mezcla de especias. El vaivén de la rutina lo llevó a un estado de concentración profunda. Sintió que sus manos, antes temerosas, ahora eran capaces de ejecutar lo que su mente había diseñado. En ese instante, un atisbo de confianza floreció en él. Comenzó a divertirse, cocinaba porque quería, porque eso lo hacía feliz. El proceso fluía. Puso atención a cada detalle, cuidando que cada capa de su plato contara una historia. Sin embargo, las dudas regresaban a su mente como sombras danzantes. A medida que se acercaba la hora de la verdad, pensó en lo que realmente significaba para él compartir su creación. ¿Era suficiente alcanzar la excelencia técnica, o era prioritaria la comunicación de su vulnerabilidad? Cuando finalmente llegó el momento de la presentación, el ambiente era intensamente riguroso. Los jueces estaban sentados al otro lado de la mesa, sus miradas penetrantes capaces de desnudarte ante ellos. Juanito sentía el eco del aliento colectivo de sus compañeros, todos ellos, al igual que él, con sus propias ansiedades y sueños sobre la mesa. Fue un instante de conexión humana, un recordatorio de que no estaba solo. Se acercó a la mesa y sirvió su plato. Con cada palabra que explicaba su creación, se percató de que había transformado su inseguridad en poder. Habló de su abuela, de los sabores de su infancia, de cómo cada ingrediente tenía un significado. La conexión con aquellas memorias se volvió palpable. Podía sentir cómo la crítica se convertía en un eco distante.
Justo cuando se sentía aliviado, y antes de escuchar la valoración, una sombra de complacencia surgió en su interior. La voz de la duda le susurraba que, a pesar de todo su esfuerzo, quizás no fuese suficiente. La boca del jurado se abrió. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los jueces, su tono neutro pero inquisitivo. Juanito sintió que el aire se cortaba. La realidad comenzó a desdibujarse. ¿Había presentado algo valioso o había caído en la tentación de seguir las reglas sin riesgo? En ese instante, la batalla no era solo por el plato, sino por la aceptación personal. En un mundo donde la crítica podía definirlo, el instante se tornó crucial. ¿Elegiría presentar su verdad o caer en la trampa del autosabotaje? Tensó sus músculos, sintiendo el impulso vital de la elección, la posibilidad de liberarse del peso del miedo. Podría convertir aquel momento en un hito de transformación genuina, o se quedaría atrapado para siempre en la sombra de su antiguo yo. La voz del jurado resonaba en el aire, como un eco que amplificaba la tensión en el pecho de Juanito. ¿Qué es esto? No era solo una pregunta sobre la presentación de su plato, era un cuestionamiento sobre su esencia, sobre la autenticidad de su expresión artística. Sintió el sudor deslizándose por su frente mientras buscaba las palabras correctas. En esos instantes cruciales, el espacio se volvió un hervidero de pensamientos contradictorios. Todo lo que había trabajado, cada corte de cebolla, cada pizca de sal, parecía temblar ante la inminente evaluación. Juanito respiró hondo, recordando la forma en que hacía una vez evaporaba los miedos en la cocina. Es un homenaje, comenzó a decir, su voz apenas un susurro. A mi abuela, a las memorias que me enseñaron a amar la cocina. Cada ingrediente habla de su amor, de su paciencia. Esta vez, su voz empezaba a adquirir la firmeza que anhelaba. Lo que en un inicio era nerviosismo comenzó a transformarse en una voz interior que le empujaba hacia adelante. Pudo ver cómo algunos de los jueces se inclinaban hacia adelante, como absorbiendo la esencia de sus palabras. Juanito aprovechó la oportunidad. Con cada frase que salía de su boca, la historia se tejía más allá del plato, tocando las fibras sensibles de aquellos que escuchaban. Las dudas empezaron a disiparse mientras se abría paso en su relato. Las sombras que antes lo acechaban parecían desvanecerse en el acto de expresar su verdad. Sin embargo, esa efímera seguridad tornó un giro inesperado cuando uno de los jueces interrumpió su relato. ¿Y qué pasa si no te aceptan? Si no es valioso para ellos, si no es suficiente. ¿Qué harías entonces? La pregunta lo golpeó como un jarro de agua fría, haciéndolo tambalear emocionalmente. La crítica no solo intentaba evaluar su plato. Era un recordatorio persistente de la voz interior que siempre había cuestionado su valor. Juanito sintió un estremecimiento en su interior. No puede ser, se dijo a sí mismo. Pero en lugar de dejarse abrumar, lo vio como una oportunidad. Lanzar un desafío a esos miedos, no solamente a los jueces, sino principalmente a la percepción que tenía de sí mismo. En un instante, comprendió que la cocina era su espacio para explorar no solo sabores, sino también su propio camino de autodescubrimiento. Si no te gusta, lo acepto, respondió, sintiendo el poder de la sinceridad. Pero sé que lo hice desde mi corazón. Esa es mi verdad y no tengo miedo de mostrarla. Cada palabra se sentía pesada pero liberadora. La presión del juicio se estaba transformando en una fuerza imborrable que lo impulsaba hacia un camino de autovaloración. Nunca había experimentado algo así. La mezcla de vulnerabilidad y valentía era como una salsa nueva añadida a su menú personal. Los jueces intercambiaron miradas. La atmósfera cambió. Se podía sentir la tensión, ya no la tensión del juicio, sino de una conexión auténtica, de emociones reconocidas. Finalmente, cuando uno de los jueces se dirigió a él de nuevo, su voz era más suave, incluso comprensiva. Puede que no todos entiendan tu propuesta, pero lo que importa es la verdad que hay en ella. Eso es lo que le da significado a tu creación.
Había un atisbo de aprobación en su mirada, pero más allá de eso, era un reconocimiento del esfuerzo que había puesto en su evolución personal. A medida que abandonaba la mesa con su plato, una sensación de orgullo emanó de su interior. No importaba el resultado, lo que había surtido efecto era su cambio de mentalidad. Había comenzado a entender que la cocina era su forma de expresión, que cada actitud en la cocina iba más allá de una simple técnica, era la representación de su crecimiento. Sin embargo, el camino apenas comenzaba. Una sombra se asomó en su mente, había un nuevo reto a la vista. La voz del chef resonó de nuevo. El verdadero viaje no es hacia la excelencia, sino hacia la autenticidad. ¿Qué pasaría si, al compartir su verdad, se abriera una puerta que nunca había considerado? ¿Y si en su búsqueda de autenticidad, el mundo culinario que tanto admiraba también tenía sus propios monstruos que enfrentar? Una profunda inquietud lo envolvió mientras se alejaba, ya no solo como un aprendiz, sino como un verdadero artista en la cocina. Las decisiones que se avecinaban se sentían como un fuego en su interior, y mientras el juicio continuaba, él sabía que el momento de la verdad para su próximo paso se acercaba. El eco de la evaluación de los jueces dejaba una resonancia en el corazón de Juanito que no podía ignorar. Quizás esa confrontación no era el final, sino el incentivo que necesitaba para redescubrir su pasión por la cocina. A medida que se adentraba en su rutina diaria, decidió enfrentarse a la próxima prueba con un renovado sentido de propósito. Cada plato que crearía a partir de ese momento no solo reflejaría ingredientes, sino también su viaje emocional. Las horas en la cocina se convirtieron en un laboratorio de exploración para Juanito. Pronto comenzó a experimentar con nuevos sabores, fusionando recetas tradicionales con su propio estilo. La parra en su pequeño balcón se llenó de hierbas frescas. Albahaca, cilantro y orégano se convertían en sus aliados en la búsqueda de una voz culinaria singular. Sin embargo, el desafío no venía solo de la creatividad, sino de un profundo conflicto interno. ¿Podía realmente lograr una conexión auténtica sin temor al rechazo? Una tarde, mientras cocinaba, recordó a su abuela diciendo, la cocina es amor, pero no todos saben apreciar el amor en forma de alimento. Esa reflexión lo golpeó con fuerza, pero también despertó una necesidad de despojarse de inseguridades. Con cada ingrediente que adicionaba, Juanito comenzó a ver su creatividad como un legado que merodeaba en cada bocado. Pero la presión aumentaba. Se inscribió en un mercado local, donde podría presentar sus creaciones. La idea de ser expuesto aún más a un público desconocido lo inquietaba. Pero ¿y si ese fuera el camino para crecer, para entender realmente qué significaba ser un cocinero auténtico? Los días previos al evento, la mezcla de ansiedad y emoción lo mantenía despierto por la noche, cuestionando cada decisión, cada receta. Durante esos días, Juanito encontró consuelo en un viejo cuaderno donde anotaba sus pensamientos y reflexiones sobre la cocina. Las páginas estaban llenas de dudas, pero también de resoluciones. La escritura se volvió un refugio que lo ayudó a canalizar su autocuestionamiento. En uno de esos momentos de calma, se dio cuenta de que cocinar no era solo una cuestión de técnica, sino un viaje interior, un arte en constante evolución que reflejaba su propio crecimiento. Finalmente llegó el día del mercado. Miró su puesto adornado con colores vibrantes y aromas tentadores, pero la presión escalaba al ver a la multitud. En ese instante, una voz interior lo retó. ¿Qué te gustaría ver en un plato? Se preguntó a sí mismo, y la respuesta fue inmediata: autenticidad. Lo que la gente desea es sentir, y eso es lo que iba a ofrecer. Cuando la primera persona se acercó, todo su entrenamiento lo llevó a sonreír y relatar la historia detrás de su receta como si estuviera inmortalizando un momento. Las primeras probadas se convirtieron en suspiros, en gestos de sorpresa. Poco a poco, aquellos que se detuvieron a escucharlo parecían entender, cada cucharada era un pedazo de su vida, de su viaje. Y aunque existió el eco de la crítica, esta vez no lo dejó caer. Se mantuvo firme.
Sin embargo, el evento no transcurrió sin tensiones. Un grupo de críticos culinarios había sido avisado de su participación. En un giro inesperado, uno se aproximó con un comentario afilado sobre la falta de originalidad en uno de sus platos. En lugar de resguardarse, sintió que su corazón ardía. ¿Te gustaría conocer la historia detrás de esto?, preguntó, y antes de que pudiera dudar, se lanzó a compartir lo que cada ingrediente significaba para él. La reacción fue instantánea. El crítico no solo escuchaba, sino que se reblandecía. Al final, incluso le ofreció un consejo constructivo. No era una aprobación universal, pero era un indicio de que había logrado conectar en una forma que iba más allá del mero sabor. Al cierre del mercado, Juanito no solo había vendido prácticamente todo, había enfrentado sus miedos y había salido fortalecido. La experiencia lo llevó a una nueva comprensión de su carrera. Sin embargo, el camino a la autenticidad seguía lleno de dudas. La pregunta que quedaba flotando en el aire aún persiste: ¿podría mantenerse fiel a su esencia ante las expectativas de un mundo que a menudo exige conformidad? Con esas inquietudes burbujeando en su mente, Juanito se dio cuenta de que estaba a un paso de descubrir algo aún más grande. Mientras se retiraba satisfecho de su día, una sombra cruzó su camino. El récord de un famoso chef que había desafiado las convenciones culinarias se deslizó en su mente. ¿Sería posible que su autenticidad lo llevara a un nivel que nunca había imaginado? La chispa de esa reflexión iluminó su camino hacia lo desconocido, donde nuevas decisiones y desafíos lo estarían esperando en la próxima esquina. Cada amanecer traía consigo un renovado sentido de urgencia para Juanito. Las noches de insomnio se habían convertido en un ritual de introspección. Reflexionaba sobre los consejos del crítico y la sorprendente conexión que había logrado establecer a través de su comida. Sin embargo, en la profundidad de su mente persistía una pregunta inquietante: ¿era suficiente con esa experiencia o necesitaba ir más allá para realmente encontrar su voz en el mundo gastronómico? Decidió que la única manera de avanzar era sumergirse nuevamente en su cocina. Cada mañana, el aroma de las hierbas frescas lo guiaba, y a medida que iba preparando sus platos, sentía que cada bocado contenía una parte de su historia. Pero en su interior, una voz lo advertía: el mundo culinario es un campo de batalla y debías tener un plan sólido, no solo pasión. Mientras estaba en el mercado, una idea le había flanqueado la mente: una serie de talleres de cocina que presentaran su estilo personal. Pero la inseguridad lo asaltaba al considerar la promoción de los talleres. ¿Qué pensarían sus vecinos? ¿Podría realmente inspirar a otros cuando aún era un aprendiz en su propio viaje? Esa lucha interna se convertía en un obstáculo que cada vez se sentía más pesado. Su cuaderno, el refugio donde volcaba sus miedos y triunfos, se había transformado también en un espacio de brainstorming sobre esta nueva idea. Comenzó a escribir los temas, estructuras y recetas que quería compartir, pero cada vez que se sentaba a organizar sus pensamientos, una nube de dudas le decía que el riesgo de fracasar estaba a la vuelta de la esquina. Decidió que solo existía una manera de resolver sus inquietudes. Programó una reunión con su mentor, un chef respetado que lo había orientado en sus primeros pasos en la cocina. Cuando se sentaron, la conversación se tornó pesada. Las palabras de Juanito titubeaban entre la emoción y el miedo. Explicó su deseo de compartir sus conocimientos y su visión porque era allí donde sentía que su autenticidad pudiera resonar. Su mentor lo escuchó atentamente, con una expresión serena. Al final, respiró hondo y le ofreció un comentario determinante: la cocina es un espejo, Juanito. No puedes mostrar el reflejo de nadie más que tú mismo. Si sientes que esto es lo que quieres hacer, debes empacar tus miedos y salir a cocinarlos. Las palabras repercutieron en su mente, ofreciendo tanto aliento como desafío. Con ese nuevo fuego encendido, Juanito regresó a casa con un plan. Pasó días construyendo una proyección del taller, determinando la estructura y preparando recetas que hablaran de su identidad culinaria. Sin embargo,
Cada pequeño avance lo generaba a su vez un desconcierto emocional. Esas inseguridades seguían acechándolo, limitando su confianza. ¿Sería capaz de continuar sin dejar que el rechazo lo paralizara? A medida que se acercaba la fecha de su primer taller, la mezcla de nervios y emoción se intensificaba. Acentuó sus prácticas, perfeccionando las recetas como un músico ensaya su acto para el escenario. Quería ser claro en su mensaje: la cocina no era solo una técnica, sino un lienzo donde podía expresar su historia personal. El día finalmente llegó, y la expectativa de los asistentes le generaba tanto adrenalina como miedo. Miró nerviosamente hacia la entrada al ver a las personas empezar a entrar. Cada risa, cada murmullo, parecía poner en jaque su capacidad de estar a la altura de las expectativas. Mientras todos tomaban sus asientos, Juanito se aclaró la garganta y sintió la conexión con todos los presentes. Una parte de él estaba ansiosa por hacer una presentación magistral, la otra simplemente quería compartir su pasión. Fue ese dilema el que lo llevó a recordar las palabras de su mentor. En el fondo de su ser resonaron con claridad: había llegado el momento de ser auténtico, de mostrar su vulnerabilidad, porque ese era el verdadero corazón de la cocina. Cuando comenzó a hablar, en lugar de defenderse, decidió ser honesto sobre sus propias luchas. El murmullo en la sala se calmó, y sintió que compartir sus inseguridades conectaba a todos, creando un vínculo genuino. Y mientras la presentación avanzaba, cada reacción y cada intercambio alimentaban algo que había creído perdido: su confianza. Sin embargo, cuando un asistente planteó un cuestionamiento desafiante, una herida aún fresca en su espíritu se abrió. Esa pregunta puso a prueba no solo su conocimiento sino su valor. ¿Podría realmente transformar esa crítica en una oportunidad para crecer? La respiración se hizo más difícil y mientras la multitud lucía expectante, Juanito sintió que ahora estaba en la cima de otra montaña. En ese instante, supo que el verdadero desafío no solo era con los demás, sino consigo mismo. El eco de las inseguridades lo instigó, y las voces de su pasado regresaron, burlándose y retándole en la misma medida. La clamorosa necesidad de demostrar quién era y a dónde quería llegar lo empujó hacia adelante. Con cada palabra que pronunció frente a esa pregunta, comenzaba a construir no solo su taller, sino su propia identidad como chef. Pero lo que no sabía era que este enfrentamiento no dejaba de ser una prueba. En el fondo, su mayor desafío aún estaba por venir. Mientras el taller terminaba, un viejo conocido entró en la sala, alguien del pasado que podría cambiarlo todo. La tensión se palpaba en el aire: ¿haría esta nueva conexión abrir puertas o cerrarlas de golpe? La figura familiar de un conocido del pasado, quien había sido un emblema de la crítica y la duda en su vida, se presentaba de repente frente a Juanito en su taller. No era otro que el viejo amigo de su padre, el mismo que había cuestionado su pasión por la cocina aquella noche fatídica que lo había llevado a replantearse su camino. El corazón de Juanito latía con fuerza, sentía el peso de esas antiguas inseguridades elevarse dentro de él, pero esta vez, no iba a permitir que el miedo lo dominara. Mientras el taller continuaba, pudo observar el comportamiento del hombre. Sentado entre los asistentes, parecía crítico, escéptico, pero Juanito entendió que no podía dejar que esos sentimientos retrocedieran todo el progreso que había realizado. Se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión en su vida, donde no solo quería aprender, sino ser un ejemplo de resiliencia. Esa conexión con su antiguo crítico se volvía esencial para demostrar que su viaje era real, y que había cambiado. Con el valor que había cultivado a través de sus experiencias, decidió enfrentarlo de forma directa. Al finalizar la presentación, cuando los asistentes comenzaron a brindar sus opiniones, Juanito se dirigió hacia él, con la firmeza que había ganado en cada cocina y cada receta. Me alegra que puedas estar aquí. Me gustaría saber qué piensas sobre lo que he compartido. Tu crítica siempre ha sido dura, y aprecio una opinión sincera, dijo, manteniendo un tono de respeto pero también de desafío.
El anciano lo miró por un instante, y Juanito sintió el peso de la historia en ese momento. Sabiendo que sus palabras tenían el poder de derribar o construir, el hombre empezó a hablar. Juanito, he venido aquí no solo por curiosidad, sino porque he notado que has crecido, y eso es valioso. Me sorprendió la pasión que mostraste hoy, y es hora de que reconozca que cocinas desde un lugar auténtico. Esa validación era más de lo que Juanito había imaginado. Por un lado, el reconocimiento era gratificante, pero por otro, lo hacía sentir vulnerable. Pero en lugar de retroceder ante la exposición, sintió que su confianza se duplicaba. Sabía que no se trataba únicamente de la aprobación del otro, se trataba del crecimiento de todo lo que había trabajado. Hasta ese momento, se había dado cuenta de que su viaje no solo se limitaba a la cocina. Había aprendido a transitar sus miedos, a enfrentarse a quien alguna vez lo había lastimado, y a descubrir que su voz no estaba ligada a lo que otros pensaran de él, sino a lo que sentía y experimentaba. Cada palabra que decía, cada plato que ofrecía, era un fragmento de su vida, una expresión de su autenticidad. Juanito continuó su taller, mostrando no solo las recetas, sino compartiendo la historia detrás de cada una. Cada bocado se llenaba del recuerdo de su abuela, del amor que había cultivado en la cocina, del proceso de la transformación que había abrazado. Las resonancias de su abuela murmullando lecciones sobre el alma de los ingredientes se volvían palpables para todos a su alrededor. El taller culminó en un aplauso resonante, lleno de gratitud y admiración. Juanito no solo había logrado demostrar su talento, sino también conectar verdaderamente con su audiencia. Aquella experiencia no solo fue sobre compartir recetas, sino sobre compartir su verdad, su autenticidad. Los ecos de dudas que solían acompañarlo habían sido reemplazados por la sólida confianza de saber que podía enfrentar cualquier crítica. La presencia de aquel amigo de su padre no marcó solo un retorno a un pasado doloroso, sino un hito en su viaje hacia la aceptación personal. Ahora comprendía que el verdadero éxito no residía en el reconocimiento externo, sino en haberse dado el permiso de ser quien realmente era. A medida que se reunió con sus nuevos amigos del taller, riendo y disfrutando de la comida que habían preparado, se dio cuenta de que su sueño de convertirse en chef iba más allá de los confines de una simple profesión. Se trataba de un viaje de transformación constante. La cocina se había convertido en su lenguaje, su arte, su hogar. Así, de una vez por todas, dejó atrás el temor que le había frenado por tanto tiempo. Juanito había abrazado su verdad, y con ella, su futuro se sentía más prometedor y vibrante que nunca. Hoy, el camino que se extendía ante él parecía claro y vibrante. Cada receta que pensaba, cada nuevo taller que planeaba, sería un paso más hacia el chef que siempre había imaginado ser. Juanito finalmente se dio cuenta de que, al igual que en la cocina, el verdadero arte del crecimiento personal radicaba en el compromiso de seguir aprendiendo y creciendo, incluso frente a la adversidad. No esperó ni un segundo más para dejar un legado en cada plato que creara, porque sabía que su historia estaba hecha para ser compartida. Así que, amigos, no olviden que cada historia tiene el poder de inspirar a los demás. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo Juanito logró su transformación. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitamos su amor y conexión para seguir contando historias de superación personal. No esperen ni un segundo más.